Conflictos internacionales. México fue presa fácil de intereses extranjeros por parte de naciones expansionistas, queriendo aprovechar la frágil estructura de un país surgido de una consumación de independencia, lo cual le provocaba problemas territoriales y de gobierno. En octubre de 1813, las Cortes españolas otorgaron la primera concesión a Richard Cann, permitiéndole que 2/3 partes de los colonos serían españoles y la otra tercera parte podían ser extranjeros. En 1821, Vicente Guerrero decreta la abolición de la esclavitud en el país, exceptuando a Texas de esta ley. Los colonos tejanos habían adquirido toda clase de concesiones, como la exención de impuestos por 7 años, la adquisición de extensas propiedades y hasta la mano de obra esclava. En octubre de 1832, Esteban Austin busca la separación de Texas del estado de Coahuila, más que se extienda la exención de impuestos por 3 años más y se permitiera la entrada de colonos norteamericanos. El 7 de noviembre de 1835, en la Convención de San Felipe, Texas se declara independiente si no se restituye la Constitución de 1824, pues les daba autonomía regional. El 23 de octubre de 1835, México establece el centralismo en el país, por lo que Texas declara roto el pacto federal y solicita el apoyo de los Estados Unidos. Santa Anna decide combatir a los tejanos. El 24 de febrero toma a San Antonio Béjar y el 6 de marzo las tropas mexicanas se apoderan de El Álamo. Santa Anna se dirige hacia Harrisburg, donde persigue a Burnet y sus colaboradores, pero Santa Anna es sorprendido y derrotado por Houston y sus tropas. De ahí es llevado a la bahía de Galveston, donde se le obliga a firmar los tratados de Velasco el 14 de mayo de 1836. Santa Anna firma 2 tratados. En el primero se compromete a no volver a tomar las armas contra el estado de Texas, y en el segundo se compromete a influir en el Congreso mexicano para reconocer la independencia de Texas. De esta manera, ordena al general Vicente Filisola que retire al ejército mexicano del territorio, provocando problemas de traición. Santa Anna recurre a la protección del presidente norteamericano Andrew Jackson, por lo que regresa a México el 20 de febrero de 1837 y corre y se refugia en su hacienda Manga de Clavos. Texas se proclama independiente en marzo de 1836, delimitando su territorio hasta el río Bravo, y 9 años más tarde, en 1845, se uniría a los Estados Unidos. La primera intervención francesa. Las 7 leyes ya no entusiasmaban a nadie. Los federalistas acusaban al ejército y a la iglesia de haberse relacionado con Santa Anna, quien era centralista y a su vez se creía que era el culpable de todos los males del país. Por ello, Bustamante entra a la presidencia en el mes de abril y heredó un país en bancarrota. El embajador francés en México, el barón de Defaudis, había planteado con anterioridad sus exigencias, pero el gobierno mexicano no hizo caso a ellas y por ello mandó sus barcos hacia el puerto de Veracruz y desde ahí mandó reclamos que después se convirtieron en ataques. Las causas, el interés político y económico de Francia hacia México, así como la deuda al pastelero por 3,000 pesos ocasionado por los destrozos cometidos por los soldados mexicanos en su pastelería. En 1827 se celebraron las declaraciones provisionales, las cuales buscaban un arreglo de las relaciones entre México y Francia. Posteriormente, en 1831 y 1832, se convirtieron en acuerdos comerciales. A través del barón de Faudis, comerciantes franceses avecindados en México enviaron una serie de reclamaciones, en las cuales destacan unos pasteles que no fueron pagados por oficiales del presidente Santa Anna. En marzo de 1838, de Faudis estaba de regreso en México con 10 barcos de guerra que apoyaban sus reclamaciones. El 21 de marzo, de Faudis redactó un ultimátum al gobierno mexicano, que vencía el 15 de abril, exigiéndole el pago de 600,000 pesos para cubrir los daños ocasionados a los franceses. Como el gobierno de Anastasio Bustamante se negó a tratar con los franceses, el comandante almirante Basoche ordena que sean bloqueados los puertos de Veracruz y Tampico y detenidos los barcos mercantes mexicanos.
Las autoridades mexicanas y francesas se reúnen en Jalapa para llegar a un posible acuerdo, pero el ministro de Relaciones Interiores y Exteriores, Luis Cuevas, se niega a negociar. Baudí, no conforme, se apodera de San Juan de Ulúa el 28 de noviembre, permitiendo la retirada de la guarnición mexicana. El presidente Bustamante encarga la defensa de Veracruz a Santa Anna, que presenta oficialmente la declaratoria de guerra por parte del gobierno mexicano al contraalmirante francés Baudí. Santa Anna hace llamar a Mariano Arista para defender la ciudad de Veracruz, quien llega el 4 de diciembre. Santa Anna, al tratar de asesinar a Baudin y al príncipe Joinville, es atacado por un cañón enemigo, el cual le destrozó la pierna izquierda. Ante el descontento contra el gobierno de Bustamante, se decide proponer a Santa Anna para hacerse cargo del poder ejecutivo internamente. Nuevamente presidente, Santa Anna entrega el mando de Veracruz al general Guadalupe Victoria y emprende un viaje hacia la capital de Veracruz el 17 de febrero de 1839, en el cual es recibido como todo un héroe. El 6 de marzo de 1839 comienzan las negociaciones con los representantes de Francia e Inglaterra. Después de 2 días, se llegó a la formulación de un tratado que fue firmado el 9 de marzo, denominado Tratado de Paz y Comercio. La situación nacional seguía siendo conflictiva. Bustamante se había separado del cargo provisionalmente desde el 20 de marzo hasta el 18 de julio de 1939 para hacer frente a la invasión a Chiapas. A su regreso al poder debe hacerse cargo de la declaratoria de separación de Yucatán. Guerra México-Estados Unidos. De entre todos los conflictos que México padece desde su advenimiento como nación independiente, tal vez el más difícil recuerdo sea el episodio vivido entre los años de 1846 y 1848, en la guerra contra Estados Unidos. La situación en el país no era nada favorable. La eterna rivalidad entre federalistas y centralistas había vuelto frágil a la nueva nación. Las cuestiones políticas internas atraen la atención de la amenaza externa. En 1842, los ciudadanos norteamericanos establecidos en México exigen ser indemnizados por daños sufridos en su patrimonio derivado de la ola de violencia en el país. México se compromete a pagar, pero por la situación económica no lo puede hacer. El gobierno norteamericano en 1845 exige a México el pago de $3 millones por concepto de indemnización o reconocer como frontera el río Bravo y poner en venta Nuevo México y Alta California. Fracasan las negociaciones. En 1846, el presidente Polk ordena la movilización de sus tropas hacia los límites del río Bravo. El 25 de abril se da un enfrentamiento entre ambos ejércitos, donde resultan vencedores los mexicanos, ocasionándole 2 bajas en el ejército norteamericano. Por esta razón, el presidente Polk, el 13 de mayo, declara la guerra en contra de México. En la capital del país, la situación política era inestable. El 4 de agosto surge una conspiración en contra del presidente Paredes por parte del general Mariano Salas. Desconoce el gobierno y propone el regreso de Santa Anna, el cual regresa el 14 de septiembre de 1846. En enero de 1847, el general Antonio López de Santa Anna sale de San Luis Potosí con 18,000 hombres a su mando. El 22 de febrero llega a un lugar llamado La Angostura, cerca de Saltillo, donde se enfrenta a los norteamericanos. Fue una batalla bastante pareja, en la que ninguno de los 2 ejércitos pudo adjudicarse la victoria. El 11 de enero de 1847, el presidente Gómez Farías dicta medidas que afectan al clero, hipotecando bienes que pertenecían a la iglesia para conseguir 15 millones de pesos. Además, el 4 de febrero se emite otro decreto que autoriza la venta directa de la propiedad de la iglesia para reunir otros 5 millones. Al final, los 2 decretos fracasan porque los posibles prestamistas o compradores decidieron no participar por el temor ante la amenaza de excomunión por parte de la iglesia. El presidente Gómez Farías ordenó la formación de unos batallones en Veracruz, integrados por jóvenes de la burguesía mexicana, a los que llamó los Polcos. Animados por el clero y por la Guardia Nacional, bajo el plan de la restauración de los verdaderos principios federativos, se pronuncian el 27 de febrero en contra del gobierno. Desenlace de la invasión norteamericana. Santa Anna regresa a la Ciudad de México haciéndose cargo de la presidencia. Mientras tanto, el general Ward toma la ciudad de Puebla el 15 de mayo. Batalla de Churubusco. Los norteamericanos llegan a Tlalpa y en la batalla de Lomas de Padierna, el general Valencia logra rechazar a los invasores, pero después es derrotado. Finalmente, ante la imposibilidad de seguir resistiendo, el general Anaya entrega su espada a modo de rendición.
El batallón de San Patricio, llamado Legión Extranjera, integrado por irlandeses, desertadores del ejército norteamericano, simpatizando con la causa mexicana. Tras el 20 de agosto fueron hechos prisioneros por el ejército norteamericano. Considerados traidores, fueron ahorcados. Armisticio. Para ganar tiempo, Santa Anna acepta un armisticio del 27 de agosto al 6 de septiembre. Los norteamericanos hicieron propuestas como ceder Texas, Nuevo México, Alta California y Chihuahua. El gobierno mexicano se negó. El 6 de septiembre se termina la tregua y el 8 comenzaron los combates en Molino del Rey y Casamata. Los invasores el día 12 de septiembre atacaron el castillo de Chapultepec defendido por el general Bravo. El siguiente día cayó prisionero y se apoderaron del castillo. La defensa estaba a cargo por el batallón de San Blas. Los alumnos del colegio militar resistieron hasta la muerte. Juan de la Barrera, Fernando Montes de Oca, Agustín Melgar, Juan Escutia, Vicente Suárez y Francisco Márquez, entre otros. El 16 de septiembre los norteamericanos se apoderaron de la capital, que es defendida incluso por la población civil. El ayuntamiento hizo entrega del Palacio Nacional a los invasores norteamericanos, triunfando. Estarían allí hasta el 12 de junio de 1848. Fin de la ocupación. El 2 de febrero de 1848, reunidos mexicanos y estadounidenses, se firmaron los tratados de Guadalupe Hidalgo. Se establecía que México cedía Texas, Nuevo México y Alta California. Se indemnizaba a México por 15 millones de pesos. México queda libre de toda reclamación. Estados Unidos recorre sus límites hasta el río Bravo. No habría reclamaciones posteriores. Se confirma la independencia de Texas y Estados Unidos adquiriría la obligación de defender la frontera. El 12 de junio, los invasores evacuaron la capital. Después de los tratados de Guadalupe Hidalgo, prevalecía el desajuste hacendario, la deuda exterior y era urgente la pacificación del país. En Yucatán surge la guerra de castas. En la frontera norte se multiplican las incursiones de indios, aumenta la piratería. El país tuvo que vivir el dramático episodio de la invasión norteamericana para que despertara la unidad nacional. En Guadalajara se pronunciaba el plan de Hospicio, exigiendo la renuncia de Mariano Arista y proclamando a López de Santa Anna como presidente nuevamente.